¿Cómo están, familia y amigos de Watermark? Oigan, qué alegría estar aquí con ustedes en esta mañana. Verán que la semana pasada tenía planeado estar con ustedes y también predicar, pero dado a la pandemia en que estamos, yo también junto a mi esposa y mis hijas contrajimos el COVID. Entonces estuvimos en cuarentena y eso en cierta manera, cuando lo miramos, es una pérdida de tiempo, sinceramente, ¿verdad? Pero la realidad es que sabes que Dios está en esos detalles. Dios sabe, ¿verdad? Porque es que cosas están pasando tanto globalmente. Algunos hasta han perdido la vida. Quizás algunos todavía se están haciendo la pregunta: ¿por qué Dios ha permitido que esta pandemia venga a quitarle la vida a muchas personas? Algunos ni tienen síntomas, como que sin nada, ¿verdad? Algunos, estamos hablando con unos que estaban aquí atrás, ellos pueden estar hasta enfrente, que se le están tosiendo y no tienen el virus. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo es que los diferentes cuerpos y en sí están señalando, ¿no? Que Dios es el creador, Dios es el quien da la vida y es el que quita la vida. Y eso es algo que en sí nos enseña y sí está alumbrando a una historia mucho más grande. Está dando una vislumbre de que Dios está en control de todo. Verán de que cada vez que nosotros nos reunimos los domingos, es algo que nosotros anhelamos y oramos todas las veces, es que Jesús sea exaltado, que la historia de Dios sea proclamada y que aquellos que Dios ya ha estado obrando en sus vidas puedan responder a su historia. Entonces para mí es un gozo estar aquí y de veras les digo, los extrañé la semana pasada, pero doy gracias a Dios por hombres como Iván que entraron y gracias a Dios, Dios lo usó, amén. Entonces damos gracias al Señor. Entonces Iván empezó una nueva serie para nosotros la semana pasada, es preguntas significantes. Y verás de que estas son en sí una serie de 6 preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos cuando Él estaba caminando en esta tierra. Y esas mismas 6 preguntas Él las hace a sus seguidores hoy. Están haciendo un eco alrededor de toda la historia, haciéndonos las mismas preguntas. La semana pasada Iván inició la serie hablando acerca de cuando Jesús le habla al hombre que estaba en el estanque de Siloé, ¿verdad? Él está allí en ese estanque y Jesús mismo llega y le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Y sabes, esa misma pregunta Jesús nos la hace hoy también en el siglo XXI. Y la pregunta que hoy estaremos estudiando es: ¿quién dices que soy? ¿O quién dicen que soy? Creciendo aquí en los Estados Unidos y siendo parte de una familia de inmigrantes, yo no nací aquí, yo nací en el pulgarcito de Centroamérica, El Salvador. Entonces vine aquí de 7 años y la realidad es que en muchas ocasiones no me sentía que era tan salvadoreño y en otra ocasión no me sentía que era muy americano. Entonces estaba como entre el ser salvadoreño y ser americano, y a veces decía, pues soy ninguno, porque la realidad es que me gustan las hamburguesas y también las pupusas, ¿verdad? Y me identifico con las dos culturas. Y verás de que en ese interino de en sí no saber cuál es mi identidad o de cuál cultura era, yo empecé a adoptar mecanismos y maneras en cómo podía ganarme la aprobación de personas. Me recuerdo de un ejemplo, especialmente en el 4º grado, a donde yo te estaba tratando de obtener la aprobación de una chica que ya creo que se llamaba Cristina, ya ni me recuerdo de quién era, pero en esos momentos, ¿no? Tú estás tratando de obtener la aprobación de personas, y en este ejemplo estaba tratando de obtener la aprobación de esta chica. Y me recuerdo que estábamos en el lugar donde teníamos recreo y está el lugar allá donde estaban jugando fútbol, créanlo o no, el soccer, ¿verdad? Estaban jugando. Entonces yo dije, no, pues yo siendo un buen latino, pues yo sé jugar fútbol, y la chica estaba ahí viendo el partido. Entonces vamos, aquí le voy a enseñar quién es el mero mero. Oye, me meto a jugar y en la primera
ocasión que se me pasó el balón del fútbol, yo dije, aquí está, le pego y sale un golazo y con la gloria. Oye, empiezo a darle y había un pedacito así como en el piso, estaba desnivelado y no sé cómo me voy y ni le pego a la pelota y me voy y ¡flon! Salgo volado. Y lo único que podía pensar mirando así hacia arriba es decir, ¿qué pensará esta chica ahorita de mí? Y cabal voy levantando la cara y la vista y la miro y ja, 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 riéndose. Oye, qué patada mi ego, ¿no? Y que en esos momentos, ¿verdad? Donde uno dice, no, pues yo soy una gran cosa y uno hasta cree más que quizás de veras es. Y cuando es aprobado, es ahí donde de veras miras quién de veras eres. Ves de que en la vida muchos de nosotros el estrago es quién dice el pueblo o las masas o la sociedad acerca de quién soy yo. Pero verás de que si tú empiezas, si tu punto inicial para entender la vida es tú en el centro de tu vida, es ahí donde empieza el primer error. Y empiezas a mirar la vida bajo tu perspectiva en vez de aquel quien da la vida y que ha diseñado todo. Entonces la pregunta de hoy, a donde Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién dice que soy? Es importante porque no solo define cuál es tu perspectiva de quién es Dios, pero también de quién es Jesús a la luz de Dios y también quién es el Espíritu Santo y a la misma vez define quién eres tú. Cualquier que sea la respuesta que tú des a esa pregunta en quién es Jesús determinará la aprobación de quién andas buscando. Y ves de que si andas buscando la aprobación de hombres o mujeres o de personas y no de Dios, he allí a donde se encuentra cimientos totalmente débiles que cuando son probados en la vida solo exponen lo que ya está ahí. Saben, las crisis de la vida no son cosas nuevas. Y más, dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces la crisis, la circunstancia difícil que tú estás pasando, quizás otro la ha pasado y quizás ha pasado, es muy similar, puede ser única en experiencia, pero déjame te digo, no hay nada nuevo debajo de este sol. Entonces cuando vienen las crisis de la vida a nosotros, miramos que solo revelan lo que ya está allí. Y sabes, muchas veces cuando nosotros somos probados, es ahí donde miramos que tenemos una perspectiva errónea de quién es Dios, tenemos una perspectiva errónea de quién es Jesús y por ende entonces nosotros también nos identificamos incorrectamente. Entonces la pregunta de hoy es vital, no solo para tu experiencia en este mundo, pero también para tu eternidad. Entonces pongamos atención. Entonces en esta ocasión quiero que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 16 versículo 13 al 28. Va a ser el texto a donde nos vamos a enfocar y lo vamos a dividir en 3 secciones. Ahora lo leeré, ¿verdad? Versículo por versículo y de ahí daré comentarios y observaciones acerca de cada versículo, pero déjame te doy un avance para que puedas encajar y como que si vamos a tomar un viaje, ¿verdad? Del punto A al punto B y para que entiendas cómo es que vamos a estudiar estos versículos y mirar que nuestra respuesta a quién es Jesús puede cambiar nuestra vida hoy. La crisis que nos encontremos hoy puede ser una bendición disfrazada. ¿Me oyeron? Lo que estamos pasando hoy en día, dice, oye, pero tú no conoces mi matrimonio, estoy a punto así de divorciarme. Es una bendición en disfraz, porque solo lo que está haciendo es revelando lo que ya estaba ahí, lo podrido, lo erróneo y lo incorrecto. La perspectiva errónea que has tenido de Dios te está impactando en cómo amas a tu esposa o amas a tu esposo. Todo está haciendo y revelando lo que nosotros, cuál es nuestra respuesta a quién es Jesús. Entonces este es el avance.
Nuestra respuesta a esta pregunta revela si nuestro testimonio, ese es mi primer punto, es bueno. Segundo punto es si somos parte de la iglesia o la familia de Dios. Cuando nosotros entendemos que cuando nosotros confesamos y somos personas que damos buen testimonio, eso nos hace parte de la iglesia, que es en sí la familia de Dios. Y de ahí miraremos, el tercer punto es que también proclamamos entonces la esperanza en la vida, en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, el testimonio, primer punto. El segundo punto es la iglesia. Y el tercer punto es la esperanza que encontramos en Jesús. Entonces, mi primer punto, nuestro testimonio es revelado a través de nuestras palabras, acciones, deseos e intenciones. Mateo 16, 13 al 15 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Miramos aquí que Jesús le está hablando así de dos audiencias, o está sobresaltando dos audiencias. La primera audiencia es la gente, el pueblo, la sociedad. ¿Qué dice la sociedad de Jesús? Ves que el primero que sale es Juan el Bautista. Si ustedes han leído la historia bíblica, miras de que Juan el Bautista fue el mensajero que vino antes de Jesús para preparar los corazones, proclamando y declarando que el reino de Dios revelado a través de la persona de Jesús había llegado y que era tiempo de arrepentirnos. Esa palabra significa darse vuelta. Ya no voy a este lugar, sino que voy para este lado. En otras maneras, decidir ahora los caminos de Dios en vez de mis propios caminos. Y este Juan el Bautista era una persona mero salvaje. ¿Te imaginas que él andaba con pieles, verdad, de camello? Dice que comía grillos con miel. Quizás era barbudo. Ya te imaginas, era alguien que quizás invitaras a la quinceañera de tu hija, ¿verdad? Es alguien que dijeras: oye, ¿sabes? Sería bueno que mejor te quedes afuera, ¿no? Está bien, me vas a alborotar mis huéspedes, ¿verdad? No quiero que te vayas a meter, la chusma, ¿verdad? No te quise decir, pero, cuidado, ¿verdad? Juan el Bautista sabía quién era delante de un Dios. Él había oído el llamado de Dios y era proclamar que el reino de Dios había venido y él había dado todo por proclamar ese mensaje. ¿Qué lleva a un hombre dejar todo, o una mujer dejar todo para declarar un mensaje tan sencillo? Y es cuando tú valoras a aquel quien ha dado el regalo y de quién es el mensaje que estás proclamando. Ahora ya no estás proclamando tu propio mensaje, sino que ahora tú miras que el mensaje de Dios es el que transforma corazones. Entonces muchos estaban mirando a Jesús, decían: no, pues ese es Juan el Bautista. Bueno, interesante, porque Juan el Bautista ya sea todavía estaba vivo o quizás lo habían desencabezado, porque dice la Biblia que lo habían decapitado. Entonces quizás algunos dijeron: no, pues se reencarnó en Jesús. Otros decían que era Elías. ¿Sabe? Este hombre Elías, cuando lees la historia de él, Elías era un hombre que Dios hizo cosas bárbaras, increíbles. ¿Te imaginas que él, para enseñar el poder de Dios, dice que estaban aquellos que estaban haciéndole culto a sus ídolos y a sus dioses, y estaban haciendo sacrificios, ¿verdad? Degollando ahí vacas y haciendo cosas para tratar de enseñarla ellos mismos, ¿verdad? Se cortaban, mataban a bebés para enseñarle a su ídolo de que lo amaban. Mira cuánto te amo. Y Elías dijo: oye, ¿quieren conocer quién es el Dios verdadero?
Déjenme les enseño que Él es el fuego consumidor, el quien viene a refinar y viene a purificar a aquellos que lo aman y no lo miran como castigo, sino que lo miran como una esperanza. ¿Sabes lo que Él hace? Llega al altar a donde estaban todas esas vacas degolladas, esas cabritos, a ver qué otras cosas, ovejas, ahí, y dice: pónganle 30 tinajas de agua. Que la mójenlo todo, mojen todo aquí el altar. Y quiero enseñarles que oraré a mi Dios y Él se enseñará, Él se revelará como el Dios todopoderoso, el Dios real. ¿Sabes? Empiezan a mojar todo y solo dice: Señor, hay algunos incrédulos aquí. ¿Pudieras por favor revelarte, Señor? ¡Wow! ¿Te imaginas? Viene y consume todo y lame hasta cada orillita. ¿Por qué? Porque Dios no es alguien que puedes encajar y poner en un estante y darle culto cuando a ti te parezca. Él no es un amuleto a donde tú vas y le dices lo que tú necesitas cuando a ti te convenga, sino que Dios es aquel quien le da a cada uno de nosotros. Sí, respiren. Dios. Puedes ver Dios. Todas las moléculas que se han organizado para decir quién eres. Dios. El que estemos aquí es solo por la gracia y que Dios es el que da la vida. Elías y su vida estaba enseñando, pero después dicen: no, pues era como Jeremías. Quizás eras como Jeremías. ¿Sabes? Jeremías fue otro profeta que hizo cosas mero raras. Muy interesante, porque muchos quizás pudieran mirar al profeta Jeremías como un lunático, como alguien maníaco. Que, ¿sabes? Él fue que se queda y sigue las instrucciones de Dios y camina todo. Bueno, ese fue Isaías. Jeremías fue que aquel quien llega a hacer cosas para tratar de capturar la atención a personas, que dice también es Isaías. Es alguien que caminó desnudo por toda la ciudad diciéndole: Dios quiere desnudar a su pueblo para enseñar lo que de veras son. Si Dios hoy te hablara y te dijera: anda desnudo por el resto de tu vida, ¿cómo crees que tus papás o tu tío o tu abuela o tus amigos, tu comadre, tu compadre: oye, compadre, se te han ido las canicas, ¿verdad? Mero raro, oye. Entonces algunos estaban mirando a Jesús como una persona maníaca, lunático, loco. ¿Sabes? No ha cambiado en el siglo XXI. Es lo mismo. Algunos miran a Jesús como solo un profeta, así como Mahoma, así como Buda, así como Gandhi, ¿verdad? Así como Joseph Smith, así como los buenos influenciadores que están en las redes sociales, ¿verdad? Aquellos donde tú les das un compartir porque su mensaje es muy positivo. Es buenísimo. Me hace sentir bien. Es solo otro profeta, otro que dice cosas buenas. Sabes, en el siglo XXI hoy algunos han llegado a llamar a Jesús como el engañador de los grandes engañadores, a donde personas llegan a las iglesias y solo se sientan y pagan su diezmo y se callan para que el que está enfrente les grite que son idiotas. Así dicen ateos. Oye, ¿por qué vas los domingos para que alguien te diga que eres un nada? No entiendo por qué es que haces y sientes que, oye, estás mal de la cabeza, ¿no? ¿Por qué es Jesús? Jesús es un maníaco, es uno de los grandes engañadores. Como dije, algunos lo miran como un amuleto de buena suerte, ¿verdad? Como se han visto esos, ¿verdad? Que son como el piecito de un conejito, ¿no lo han visto?
¿verdad? Y todos, ayúdame, ayúdame, Señor, que me salga buena suerte. Ay, ¿verdad? Así lo miramos. Miramos a Jesús como aquel que ayuda a hacer que mi vida sea cómoda, conveniente y que a mí me llegue todas las buenas vibras, ¿verdad? Yo quiero las buenas vibras que vengan a mi vida. Eso es lo que yo quiero. Algunos lo miran como una fuente de problemas familiares. Muchas familias se han separado porque uno de sus miembros de familia empezó a declarar, y no solo declarar, sino que vivir bajo el señorío de Jesús, y eso ha llegado a causar división. Y muchos han usado eso para decir, ¿cómo es que tu Dios es aquel quien viene a dividir a familias en vez de unirlas? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Si Dios es amor, entonces ¿por qué es que esto pasa? Miren este video, y se hizo la encuesta de quién es Jesús. I don't know. Whoa. God, what a question. He was born on Christmas Day. Yeah. He's probably a guy who was quite groovy like Gandhi many years ago and did some carpentry and was probably quite a nice bloke. Tu dis que c'est un barbu avec des cheveux longs? I think that he's a man with long hair and He's God's son. yeah, True. Yeah. I don't know. I've never seen him or anything like this. Then I don't really believe in him. I think Jesus is fictionary. I think Jesus is probably a guy that's made up to try and keep people in line. To be honest, he's part of the biggest con ever to be associated with mankind. I think that Jesus is like something that people have in their imagination and that they use to kind of comfort themselves in sort of difficult situations maybe. I think a person called Jesus existed. Yeah, absolutely. And I think he's a little bit crazy. he's important. But for young people like us, I don't know. Il est important pour toi, Jésus? No. Like my best friend, for her, kind of Jesus is a big factor in her life and her making decisions. There's so many different religions, you don't really know what to believe, and nothing's wrong, but it's is Jesus real? Because there's so many different things you can believe in. Who is Jesus? ¿Quién dices tú que es Jesús? Sabes, ese video fue hecho en Londres. No sé si oyeron el acento. Pero ¿cómo fuera ese video si fuéramos a la Ciudad de México, a San Salvador, a Tegucigalpa, a Managua, a San José, Costa Rica, a la ciudad de Panamá, a Medellín, a Bogotá? ¿Qué dijera Latinoamérica de quién es Jesús? Y eso es algo que, sabes, en nuestra crianza ha sido en cierta manera codificada cómo es que vemos a Jesús. Y por eso es vital en cómo nosotros respondamos a esta pregunta, en cómo nosotros vamos a vivir y cómo reaccionaremos a lo que pasa en nuestras vidas. Sabes, dice Romanos 10, versículo 9: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sabes, fui a un sepelio, fue a un funeral hace un par de días, y muchos se hacían la pregunta: oye, pero vamos a verlos, ¿no? Vamos a verlos en el cielo. Y en esos momentos es muy difícil decirle, pues creo que sí, pero la realidad es que esa puede ser una mentira, porque los únicos que pueden estar en la presencia de Dios, en la llenura de Dios, son aquellos que proclaman y declaran abiertamente que Jesús es el Señor. No un amuleto, no solo otro profeta, no uno de los caminos que me llega a esta gran montaña de Dios, sino que es el único camino, la única verdad, el único Hijo de Dios. Ese es el Jesús que proclamamos, aquel quien enseña el amor de Dios. Y ahora miras a un Dios invisible, se hace visible, y a través de ese acto del morir en la cruz, ahora tú y yo tenemos esperanza de que no
moriremos en el fango de nuestro mundo y lo erróneo que está en nuestro mundo, sino que a través de Jesús tenemos esperanza y podemos regresar al hogar de Dios. Podemos ser parte de la familia de Dios. Y eso es algo que no me avergüenzo de decirlo, porque yo he probado las palabras cuidadosas y de advertencia de Dios y son verdad. Toda aquella acción, toda palabra, todo deseo e intención que no está alineado al carácter de Dios en mi vida ha traído muerte. Pero aquello que es alineado al carácter de Dios, las palabras, acciones, deseos, intenciones alineadas al carácter de Dios, ahora yo miro, tú eres el quien hizo este manual de operaciones, ¿por qué no lo había leído? Ustedes no hacen eso, ¿verdad? Edificar cosas antes de leer el manual de operaciones. Ustedes no son así, yo sí, yo soy alguien que es una sugerencia leer el manual de operaciones cuando estoy edificando, que dicha sea paso, muchas veces ni me gusta hacerlo. Y esa es muchas veces la vida nuestra, tratando de hacer las cosas y figure out the life, cómo miramos, cómo entendemos la vida. A ver, haz estos ejercicios, di estas cosas y eso te va a agarrar buena suerte. Dices, no. Dios ya estableció cuál es el camino y por eso dice aquí Romanos 10:9, aquellos que declaran abiertamente que Jesús es el único Señor y crees en tu corazón, y esa creer es confianza total que Él se ha levantado de los muertos, de otras maneras Él ha resucitado, tú eres salvo. Y eso es lo que declaramos. Y por eso para algunos podemos mirarnos como maníacos, lunáticos, tontos, locos, lo que sea. Pero cuando alguien ha conocido la verdad, está dispuesto a sacrificar todo porque sabe el valor, lo ha probado. Y si tú eres una persona que aún está, no sé, esto de lo cristianismo o lo de Dios, déjame te digo, mira tu vida y me atrevo a decir que tú quizás estás disfrutando, quizás no disfrutando, sino que comiéndote el fruto de malas decisiones. Y te estás haciendo la pregunta, ¿cómo es que llegué aquí? Déjame te digo, muchas veces es por falta de darle y depositar nuestra confianza total en Dios. Y eso es lo que Él nos dice hoy. ¿Quién soy yo? ¿Quién dices que soy yo hoy? Y ese buen testimonio, mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 2 al 13. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y declaraste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato. No importa si está el presidente de los Estados Unidos enfrente de ti, eso no cambia las buenas noticias de Dios. No importa quién esté, aquella persona que tú estás atemorizado, esa persona necesita oír también el mensaje de Dios, porque no hay nadie en este mundo que es perfecto, solo Dios es perfecto, y a través de Jesús es que podemos ahora nosotros decir somos hijos de Dios. No lo que nosotros hacemos en nuestra vida para tratar de ganarnos el amor de Dios, eso no nos hace hijos de Dios, sino lo que nos hace hijos de Dios es que Él nos amó incondicionalmente y ahora Él nos dice: sé partícipe, recibe mi regalo de una relación conmigo, acéptala y confía en mí. Y esa declaración, ese buen testimonio es como nosotros empezamos a responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Jesús es alguien quien estoy dispuesto a morir por Él. ¿Sabes? Uno de los grandes enemigos en nuestras vidas va a ser la comodidad. Porque cuando estamos cómodos, no necesito a Dios, no necesito a Jesús. Sí. No, pues sí. Ajá. No, yo no tengo necesidad financiera, yo estoy bien, yo tengo inversiones, ¿verdad? Yo tengo casa, yo tengo carro.
yo estoy bien. Llévate un mensajito para otro lado, por favor. Cuando viene la enfermedad, yo tengo los buenos doctores, yo pago bien, aquí todo bien, no se preocupen. Entonces, wow, qué arrogancia. Y es ahí donde mira, ¿se acuerdan que empecé? La crisis viene a revelar la mentira que hemos puesto como verdad en nuestras vidas, y por eso es importante que nosotros demos buen testimonio, no solo con lo que hacemos, sino en cómo nosotros regimos nuestra vida en todos los aspectos de la vida. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio sobre el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Óyeme, si alguien no es creyente de Jesús, es un precreyente. Porque algún día mirará que Jesús sí es el Hijo de Dios. Y allí ya no va a poder, me arrepiento, ahora sí me hago del equipo bueno. No. En nuestra vida estamos declarando con nuestro testimonio. Entonces, que podamos nosotros con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros deseos, con nuestras intenciones, declarar: Jesús, tú eres el único Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben? Segundo punto es que cuando nosotros hemos llegado a declarar eso y estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida, eso nos hace parte de la familia de Dios. A donde miran aquí esos versículos, dice en el versículo 18 al 19, dice: y ahora te digo, bueno, dicho de paso, me brinqué esta parte, porque ves que Simón Pedro le responde a Jesús, dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Entonces, el resultado de un buen testimonio es alguien que se regocija en la salvación de Dios y ora constantemente por la salvación de otros. Entonces, basado en la declaración, en la confesión de Pedro, es donde llegamos al versículo 18 y dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permites en la tierra será permitido en el cielo. Sabes, muchos han interpretado que Pedro era la roca a la cual Jesús se refería en este versículo. Pero que dicho sea de paso, la iglesia católica tiene esta distintiva donde cree que Pedro fue el primer papa. Aquí de este versículo es donde se saca esa creencia. Pero fíjate que cuando estudias más los términos en su lenguaje original, miramos que Jesús te está diciendo y declarando que Él es la roca donde toda la estructura del hogar de Dios será cimentada. Y a través de Jesús, Él es la piedra angular. Él es el que sostiene toda la estructura. Si tú quitas a Jesús de la historia de Dios, no estamos proclamando el mismo Dios. Cuando tú dices: no, Jesús es solo como un suplemento, Él no es parte de la Trinidad, Dios no es Dios en tres personas, qué feo eso. No, Dios es Dios, Jesús es un hombre aquí, ¿verdad? Cuando tú quitas a Jesús de toda la estructura del hogar de Dios, ya no estás proclamando el Dios de la Biblia. Y por eso es importante que cuando nosotros oigamos a diferentes personas que se llaman predicadores, ¿verdad? Gurús, influenciadores, ¿verdad? Personas que son de gran influencia y tienen a muchos, entre comillas, cristianos siguiéndolo, y lo que están vendiendo no es Jesús, sino que es positivismo moralista, terapéutico. Eso no es cristianismo. Y es importante, iglesia,
que nosotros seamos aquellos que pongamos atención a lo que nosotros decimos o aquel a quien estamos declarando que es el Hijo de Dios. Porque como nosotros respondamos a quién es Él, determinará nuestra vida. Entonces miramos en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es ¿quién? Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando ¿un qué? Un templo santo, una morada, un hogar para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles, quienes somos todos los que no somos judíos, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Jesús es la piedra angular. Y lo que los profetas declararon en el Antiguo Testamento, cuando abres la Biblia, en la parte de enfrente de la Biblia, eso se llama el Antiguo Testamento. Eso, lo que declararon los profetas antes de que vino Jesús, va arriba, de otras maneras, está sobre la piedra angular de Jesús y las enseñanzas de aquellos que eran los profetas. Pablo, Pedro, Andrés, Jacobo, Santiago, es la segunda parte de la Biblia. Esto está declarando que Jesús es el Hijo de Dios. Y no hay nadie que puede llegar a una relación con Él, con Dios, sin Él. Ahora, ¿por qué estoy acampando en este segundo capítulo? Y algunos están, oye, ya oigo la música, ya con el tercer punto, ¿qué te pasa? Calma, ahorita llego, ahorita voy a llenarlo y lo voy a resumir así rápido. Miren, porque saben, muchos están tratando de no participar de la provisión de una comunidad bíblica llamada la iglesia, porque tienen una perspectiva errónea de Dios. Y están huyendo de lo que Dios llama su familia, su hogar, su embajada, porque tienen miedo de ser lastimados, ya sea otra vez, o también tienen miedo de que alguien les diga que lo que estás haciendo no está bajo la voluntad de Dios. Porque sabes, si de veras nos desnudamos delante de todos y empezamos a mirar quiénes de veras somos, ¿sabes lo que nosotros queremos? Yo solo quiero a personas que me digan sí, que nunca me digan no. Y por eso, ¿saben? Que nadie nos está preguntando, pero para que sepan, ¿saben? Ahorita tenemos 0 miembros en nuestra iglesia, porque cada año nosotros renovamos nuestra membresía, y lo que eso significa es, estamos nosotros otra vez recomprometiéndonos a declarar el buen testimonio que encontramos en Jesús, y no estamos aquí solo para jugar iglesia, sino que estamos aquí para cumplir la misión de Dios para nuestro tiempo hoy. Dallas necesita la iglesia, su familia, tu familia necesita a Jesús. Los sectores de la sociedad que están corruptos, que están comprometidos con otra verdad o con otras teorías, necesitan a Jesús. Y la iglesia es la que se mantiene firme en la verdad y dice, y es un profeta, que esa palabra profeta es que profese o que diga la verdad divina de Dios. Entonces la iglesia es un resultado de personas que han comprometido su vida. Y termino aquí con la tercera. La esperanza que encontramos en Jesús es la que declaramos. En la vida, muerte y resurrección de Jesús encontramos la esperanza del mundo. Y verás de que el resto de los versículos es Jesús diciéndole a sus discípulos. Bueno, a Pedro le llama Satanás. ¿Te imaginas Jesús llamándote Satanás? Algunos lo toman y le ponen peso porque casi le estás diciendo, lo estás maldiciendo. No, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, oye, cuando tú eres adversario y te pones en contra de los planes de Dios, tú también no eres parte del reino. Y por eso a Pedro le dice, tú eres Satanás. Porque en nuestras vidas tenemos la decisión que tomar: o seremos parte
de la familia de Dios, que está diseñada para traer esperanza no a los perfectos, sino a los imperfectos que tienen necesidad? ¿O seremos parte de aquellos que a donde vamos a seguir lo que a nosotros nos parece y queremos ser nuestro propio Dios? Entonces esa es la pregunta que Dios nos hace hoy. Jesús nos hace hoy: ¿quién dices que soy? Si tú no tienes una relación con Dios a través de Jesús, espero que hoy puedas sentir la confianza de venir hacia enfrente después. Nos vamos a quedar aquí y va a haber un equipo aquí. Estará Luis y Mayra y otros más que nos van a ayudar a responder a tus preguntas. Porque quizás tú dices: oye, al oír esto me ha estremecido y ahora como que no sé qué creo. Nos encantaría caminar con ustedes. Ahora, si tú eres de la fe y ya eres alguien que ha declarado con su vida el buen testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo del Dios viviente, hay muchos que necesitan recibir ese mensaje de salvación. Entonces, que hoy tengamos una semana llena de oportunidades que adoren a Dios como nosotros hablemos, con nuestras acciones, con nuestros deseos e intenciones. Déjeme orar y nos despedimos. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a vivirla y que respondamos a esa pregunta: ¿quién es Jesús? Dispuestos a sacrificar todo por esa causa, porque sabemos que Jesús en la cruz y su resurrección y ascensión es la esperanza que muchos buscan. Esa verdad cambiará nuestras finanzas, nuestros matrimonios, cambiarán aún como nos conducimos en nuestros trabajos. Cualquier circunstancia difícil, allí está la respuesta: en la muerte, en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.